El video de hoy lo vamos a dedicar al marlin negro, cuyo nombre científico es Machaira indica. Una de las características morfológicas principales de Machaira indica es la espada o pico que presenta en el frente del rostro. Este pico realmente es una fusión de los huesos de la mandíbula superior del pez y presenta una forma redondeada. Esta característica de la espada o el pico también se puede encontrar en otros peces pertenecientes a la familia Ichthyoporidae. Sin embargo, podemos mencionar algunas características que hacen distinto al marlin negro de otras especies de marlin o de otros diferentes tipos de peces espada o de peces vela. En este caso, podemos mencionar que en el caso del marlin negro, este presenta una pequeña protuberancia sobre la cabeza, sobre la cual vamos a encontrar la aleta dorsal, una aleta pequeña que se prolonga hacia lo que es toda la longitud del cuerpo. Finalmente, cerca de la cola vamos a encontrar una segunda aleta dorsal, la cual está más o menos a la misma altura de lo que sería una aleta ventral que estaría a la altura del ano del pez. También debemos mencionar que este pez está adaptado a las altas velocidades, que es lo que determina a final de cuentas su cuerpo. El cuerpo de este pez, si bien es un poquito ancho, es realmente delgado, es aplanado hacia los lados, y esto le da una adaptación para las grandes velocidades. En lo que corresponde a lo que sería la aleta caudal es grande, comparada a lo que sería el cuerpo, se divide en dos aletas, y las cuales son de consistencia rígida. En cuanto a las aletas pectorales, estas debemos de mencionar que son aletas rígidas y se encuentran a la misma altura de lo que serían las aberturas branquiales, no por debajo como en otras especies de picudos. Existen otras características más específicas para poder determinar la especie. En este caso se cuentan lo que serían los rayos en las aletas. Estos serían las estructuras rígidas que le dan forma a las aletas. Serían como las líneas que se pueden ver en las aletas. En biología se les denominan rayos. Y en lo que serían las aletas dorsales, en el caso de la especie de marlin negro, vamos a encontrar que en la primera aleta dorsal vamos a encontrar 34 rayos y en la segunda vamos a encontrar 43, lo cual es una característica que identifica a la especie. Dentro de la estructura ósea, que también se utiliza mucho para la identificación de los peces, podemos mencionar que este pez posee 24 vértebras, 11 precaudales y 13 caudales. Sin embargo, todas estas características son muy específicas y realmente lo utilizan mucho lo que son los biólogos. Para la gente más o menos común, podemos mencionar que es un pez relativamente grande, podemos ver su pico, podemos ver las posiciones de lo que serían las aletas ventrales. Y en cuanto a su color, podemos decir que cuando está vivo, el pez es de un color azul, color muy oscuro. E incluso la aleta puede llegar a tener coloraciones un poco moradas. Sin embargo, el problema de estos peces es que una vez que mueren, la coloración vivas que tienen se empiezan a perder, porque se muere el pez y dejan de estar vivas las células. De ahí entonces se empieza a tornar de un color negro. De ahí el nombre de que a este pez se le nombre marlin negro. En cuanto a su distribución, el marlin negro se distribuye en aguas tropicales y subtropicales, que van desde el Océano Pacífico hasta el Océano Índico. En general, los individuos de esta especie viven de forma solitaria, pero realizan migraciones en el caso del Océano Atlántico hacia lo que sería el Cabo de Buena Esperanza. El marlin negro es una especie epipelágica, esto quiere decir que vive cerca de la superficie del océano. Principalmente se le puede encontrar en lo que sería la termoclina del océano, donde la temperatura oscila entre los 15 a los 30 grados centígrados. Es un pez que se puede encontrar cercano a lo que serían masas de tierra, principalmente a la costa, o también se le puede encontrar en islas o en áreas de arrecifes coralinos. En zonas de océanos tropicales su distribución es continua,
mientras que en lugares donde el agua es un poco más templada, su presencia es más o menos ocasional, dependiendo de la temporada. Al marlin negro se le puede encontrar cerca de otras especies de peces espada. Esto se debe principalmente a que todo este grupo de peces utilizan las mismas técnicas para alimentarse. Vamos, estos peces cazan a otros peces y para ello se valen mucho de lo que es la visión. De hecho, estos peces tienen unos ojos relativamente grandes a lo que sería su cuerpo, y ello determina que utilizan mucho lo que es la visión para detectar a sus presas y cazarlas. De ahí entonces que al marlin negro no se le puede encontrar a profundidades mayores a 100 metros, debido a que por encima o más allá de los 100 metros ya casi no llega la luz del sol y se le dificulta mucho al marlin negro detectar a sus presas. Como ya hemos mencionado, su distribución puede cambiar, y esto se debe principalmente a las migraciones estacionales que realiza el marlin negro. Las migraciones dependen de cada región. En el caso del mar del este de China, se pueden observar escuelas de estos peces que viajan en dirección al norte durante el verano y que viajan en dirección al sur durante el invierno. En el mar del Japón siguen más o menos el mismo patrón, pero en este caso utilizan lo que es la corriente de Tsushima para poder realizar estas migraciones. En cuanto a la distinción de géneros, podemos decir que en el caso del marlin negro, tanto los machos como las hembras son idénticos. Vamos, no hay un dimorfismo sexual apreciable. Tal vez, si acaso, se puede decir que las hembras son ligeramente más grandes que los machos. En general, esta especie de marlin es un marlin grande, vamos, es un pez grande. De un estudio realizado de 414 capturas, en este caso se observó que el peso iba de los 20 a los 200 kilogramos de peso, siendo las hembras las más grandes, vamos, las más pesadas. En cuanto a su alimentación, bueno, aparte de que ya hemos mencionado de que este pez utiliza mucho la visión para cazar, se tiene, constancia de que este pez utiliza su largo pico, la espada, para poder cazar. De forma directa, hay muy pocos estudios acerca de los hábitos de este pez. Sin embargo, mucha de la investigación que se realiza en peces se realiza a base de lo que sería estudios de contenido estomacal. En este caso, lo que se hace es capturar un pez, abrirlo, observar lo que se tiene en el estómago y determinar de qué se alimenta. En base a estos estudios se ha observado que muchas de las presas que han sido consumidas por este marlin, por el marlin negro, muestran laceraciones características con lo que sería la espada, el pico grande, lo que indica que este pez utiliza la espada para poder cazar a otros peces. En general, este pez busca a otros peces, como serían principalmente tunas y otras especies de cupleidos pequeños. Los cupleidos serían las sardinas, y de ellos se alimenta. Aunque también se ha encontrado que este pez se puede alimentar de pequeños calamares y algunos crustáceos. En cuanto a su reproducción, podemos decir que es un total misterio. Realmente solamente se conoce que este pez en algún momento debe de desovar. Se desconoce los lugares y si acaso por estudios de contenido estomacal de otros peces se ha observado que, por ejemplo, tiburones, algunas especies de peces grandes, delfines e incluso otras especies de espadas pueden llegar a devorar lo que serían los juveniles y los huevos de lo que sería el marlin negro. Sin embargo, aparte de ese conocimiento, se desconoce totalmente cómo se reproducen estos peces. Aunque no se conozca mucho acerca de la reproducción de este pez, lo que sí se conoce son los diferentes tamaños que se han registrado a través de la historia. Y esto se debe principalmente a que este pez es muy apreciado para la pesca.
debido a que es un pez grande, luce mucho en los trofeos y a que es un pez comestible. De hecho, es un pez relativamente sabroso. Otra característica muy interesante de los marlins, además de ser muy sabrosos, es que la carne de estos peces es de color rojo. Y esto se debe a que los marlins son peces ectotermos. Esto quiere decir que pueden regular su propia temperatura y no dependen de la temperatura exterior para realizar sus funciones metabólicas. Esto les permite desplazarse en aguas un poco frías. Continuando con los registros históricos de estos peces, se han registrado peces que han llegado a medir 4,5 metros, un poco así como 4,48, y que han llegado a pesar hasta 700 kilogramos. El registro histórico para el pez más pesado que ha sido pescado ha sido de 442 centímetros con un peso de 707 kilogramos. Y este pez fue capturado en Cabo Blanco, en Perú, en 1953. De ahí entonces que estos peces se utilizan mucho, como les menciono, en lo que sería la pesca deportiva como trofeos. El inconveniente principal de esto es que cuando se pescan a los peces más grandes se pierde de objetivo que estos peces muy grandes son los peces más antiguos, y por lo general, como hemos visto o hemos mencionado, en esta especie los peces más grandes siempre van a ser hembras. De ahí entonces que se está ejerciendo una presión sobre la pesquería de lo que sería el marlin negro para que se estén eliminando de forma sistemática los peces más grandes y por añadidura los peces hembras, lo cual está afectando a las poblaciones. De hecho, esto se ve de forma muy drástica en los registros que se tienen de los peces que han sido capturados, los cuales, si se observa el registro histórico, se están haciendo más pequeños. Y esto se debe principalmente a que se están pescando, como hemos estado mencionando, a los peces más grandes, los cuales son las hembras, y esto hace que se estén eliminando las generaciones más antiguas, lo cual deja solamente a las generaciones más jóvenes, con lo cual tenemos peces más pequeños. Lo cual ha llevado que en el año 2016 encontrar este tipo de peces sea relativamente raro, y que por media general los marlins actualmente que son pescados no llegan a tener más de 300 kilogramos de peso. Sin embargo, el verdadero problema de este pez es la pesquería industrial. Los registros mundiales para la pesca del marlin nos indican que en 1978 se pescaron 2.909 toneladas. En el 79 se pescaron 3.440 toneladas. Ya para el año del 1981 la pesquería empezó a disminuir y se registraron 2.416 toneladas. Los principales consumidores de peces, los principales pescadores serían China, seguido por lo que sería Corea y Japón. Para la pesca comercial del marlin negro se utiliza una técnica que se llama palangre. Esta técnica consiste en tirar una línea en la cual se unen otras líneas que tienen los diferentes anzuelos. En general, un palangre consiste en muchos anzuelos, pueden llegar a ser cientos. Y esta técnica puede capturar no solamente marlins negros, sino que también puede capturar otros tipos de picudos e incluso se utiliza para capturar lo que son tiburones. Otro problema que pueden presentar los marlins es que estos peces siguen a lo que serían los cardúmenes de atunes o otras especies de interés comercial, como serían algunas especies de cupleidos, principalmente sardinas. Y el problema es que en algunas de estas especies se utilizan redes muy grandes que capturan tanto a los atunes como a los marlins. En cuanto a la protección del marlin negro, debemos de mencionar que se ha realizado muy poco en México. Lo más que se ha hecho ha sido definir zonas de pesca y establecer periodos de veda para la captura de este pez. Los primeros intentos para la protección del marlin negro en México datan de 1987. Ya para aquella época, en el Diario Oficial de la Federación se publicaron algunos regulamentos para la pesca de lo que sería el marlin negro.
También se establecieron zonas exclusivas para la pesca de este pez y se determinaron periodos de veda. Posteriormente, estas regulaciones se mejoraron y se estableció lo que sería la norma mexicana de emergencia para la pesca. Esta está denominada como la clave NOMEM-007-PESC-1993, en la cual se establecían los polígonos en los océanos de México en los cuales se permite lo que es la pesca de marlin, y además se estableció lo que serían los periodos de veda para las diferentes especies de marlin. De esta manera se establecieron dos polígonos. El primero consiste en una zona comprendida entre lo que sería el punto de intersección del paralelo 28 norte y la línea correspondiente al límite oceánico de la franja de 50 millas náuticas, y que continúa mediante una línea imaginaria sobre el paralelo a los 28 grados norte. Hacia el oeste incluye lo que sea la intersección con el meridiano a los 117 grados este, y se sigue con el punto de intersección con el paralelo 28. Realmente es un poco técnico, si les llama la atención lo pueden checar en lo que será la norma, pero explica que existen dos franjas, dos polígonos en los cuales se puede pescar el marlin. El segundo polígono comprendía lo que es la zona formada por la intersección del meridiano 97 grados este y la línea correspondiente al límite oceánico de la franja de 50 millas náuticas, partiendo hacia el sur hasta la intersección con el paralelo de 13 grados norte y la continuidad hacia el oriente hacia la intersección de la línea imaginaria de la zona económica exclusiva entre México y Guatemala. Lo más rescatable de esta norma serían los periodos de veda. Algo interesante que debo de mencionar es que los periodos de veda cambian dependiendo de los polígonos y las diferentes localizaciones, incluso dentro de los estados, por lo que es un poco complicado. En forma resumida se dice que del 16 de marzo al 30 de septiembre de cada año en las aguas de jurisdicción, es decir, los polígonos que se acaban de mencionar, que corresponderían al Océano Pacífico y el Golfo de California, comprendido entre lo que sería el punto Malcolm hasta Cabo San Lucas, se prohíbe lo que sería la pesca del marlin. Sin embargo, y aunque se han definido las zonas donde se puede extraer el marlin y los periodos de veda, aún queda mucho para proteger a lo que es esta especie, debido a que es sometida a mucha presión de pesca. Dentro de los primeros pasos que se pueden realizar sería mejorar la investigación acerca de la vida de este pez, cuáles son sus ciclos reproductivos, dónde vive, dónde se alimenta, y en base a ellos planear mejores estrategias para su conservación. De igual manera, si bien la pesca deportiva no tiene realmente un efecto muy grande en lo que sería la disminución de las poblaciones de pez marlin, sí habría que tener cuidado con lo que sería la pesca comercial, ya que por ejemplo, al menos en Cabo San Lucas, en lo que sería Baja California Sur, más o menos el número de embarcaciones registradas para la pesca deportiva de estos peces es de aproximadamente 650. Y por ejemplo, un barco que se dedique a la pesca comercial en una sola línea, que se dedique a capturar diferentes tipos de peces, ya sea marlins, ya sea tiburones, una sola línea puede llegar a tener 200 o 250 anzuelos. De ahí entonces más o menos nos damos una idea de dónde realmente se encuentra la presión sobre la pesquería de esta especie. De hecho, sucede algo muy interesante, ya que por ejemplo la pesquería deportiva puede ayudarnos precisamente a tratar de proteger a esta especie. De hecho, porque muchas de estas embarcaciones, son personas que se dedican a llevar turistas a pescar peces, y de hecho representa algo así como el 30% del turismo de Los Cabos. Puede llegar a afectarse, ya que si no se encuentran los marlins en Baja California, se va a acabar ese turismo y por lo tanto va a dejar de ser una actividad económicamente redituable. Otro problema al que se ve sometido los marlins, en este caso el marlin negro, y no solamente los marlin negros, sino en general la vida marina, es la gran cantidad de plásticos que se están encontrando en el océano.
Básicamente muchos de los plásticos que utilizamos en la vida cotidiana a final de cuentas terminan en el océano, terminan fragmentados y muchos de estos peces llegan a consumir lo que son fragmentos de plástico. En general lo que sucede con estos fragmentos de plásticos es que no son digeridos por los peces, se van acumulando en el tracto digestivo y a final de cuentas llenan lo que son los estómagos impidiéndoles alimentarse, por lo que al final de cuentas estos peces mueren de inanición, como muchas otras especies de vida marina. Por si fuera poco con lo de los plásticos, también debemos de mencionar la contaminación paulatina que se está presentando en los océanos. Básicamente cerca de lo que serían las costas podemos encontrar grandes cantidades de metales pesados. Estos a final de cuentas se van acumulando en el tejido de los peces y en el caso de los que serían peces que se encuentran en el tope de la cadena trófica, ellos acumulan una mayor cantidad de estos metales pesados, llegando a niveles que incluso pueden llegar a ser tóxicos para los seres humanos. Esto se debe que, por ejemplo, el marlin caza a otros peces, pero en este caso digamos que este marlin se alimenta de lo que serían sardinas. En general las sardinas se alimentan por medio de filtración de sus branquias, capturan lo que serían fitoplancton y dentro de ese proceso van acumulando lo que son metales pesados. Al final de cuentas un marlin al estar consumiendo muchos de estas sardinas, muchos de estos peces pequeños, va a acumular una mayor cantidad de lo que sería esta cantidad de metales pesados y los empieza a acumular en su cuerpo, por lo que se vuelve tóxico para los seres humanos. En general, el principal metal pesado que se puede encontrar en los marlins es el mercurio. Para más videos del tema, suscríbete al canal y no olvides compartir este video con tus amigos. Y si tienes más dudas sobre algún tema, puedes buscar ayuda en alguna de nuestras redes sociales.